Hace mucho tiempo, en las antiguas tierras del cercano Oriente, donde las voces de los dioses marcaban los corazones de las civilizaciones, surgió el nombre de Yahvé, un nombre envuelto en misterio y poder. Pronunciarlo significaba hablar de la existencia misma, una esencia divina entrelazada con el tejido del tiempo y la creación. Sin embargo, para comprender la profundidad del nombre de Yahvé, debemos viajar a través de las arenas del desierto de la historia y descubrir las raíces lingüísticas y los ecos culturales que lo han transmitido. El nombre Yahvé, derivado de la raíz hebrea *Hawá*, que significa ser o existir, encarna el profundo concepto del ser eterno. No era simplemente un nombre, sino una manifestación de la autosuficiencia divina, que resonaba a través del tiempo como la declaración «Yo soy el que soy». Este título sagrado, venerado por los israelitas, simbolizaba a un Dios cuyo ser era eterno, inmutable y único. Sin embargo, mientras los israelitas forjaban su identidad, el nombre de Yahvé llevaba consigo el susurro de dioses más antiguos, de deidades cuyos ecos persistían en la memoria cultural del antiguo cercano Oriente. Antes de que Yahvé fuera venerado como el único Dios de Israel, el panteón cananeo dominaba estas tierras, con deidades como El y Baal en la cúspide. El patriarca de los dioses, gobernaba los cielos como creador, una deidad cuyo nombre comparte la misma raíz que Elohim, el término hebreo para Dios. El culto temprano israelita podría haber vinculado a Yahvé y a él, ya que los ecos de la autoridad y el orden cósmico de él resuenan en la representación de Yahvé como soberano divino. Baal, el señor de las tormentas, la fertilidad y la cosecha, era otra deidad cuyas historias presentan una notable similitud con las de Yahvé. Ambos son representados como poderosos guerreros que luchan contra el caos para establecer el orden. En los mitos cananeos, el dominio tronador de Baal sobre las tormentas y las estaciones refleja un poder que más tarde se atribuiría a Yahvé. Es como si los primeros israelitas, cual artistas de la fe, hubieran tomado fragmentos de estos dioses cananeos para crear una nueva y única visión de la divinidad. De la antigua ciudad de Ugarit, donde el lenguaje de los dioses fue grabado en tablillas de arcilla, proviene la historia de Itz-Iwraú. Esta deidad guerrera, descrita en los textos ugaríticos, lideraba tormentas y ejércitos divinos en la batalla. Aunque en ciertos aspectos era independiente, sus atributos reflejan los de Yahvé, tal como se presentan en la Biblia hebrea. Estos textos, que se perdieron con el tiempo hasta ser redescubiertos en la actual Siria, apuntan a un origen cultural y espiritual compartido que moldeó la identidad de Yahvé. El nombre sagrado, representado en el enigmático tetragrama IHWH, ha desconcertado a los eruditos durante siglos. Sin vocales, su pronunciación se perdió, preservando así el misterio de la verdadera esencia de Yahvé. Los israelitas, en su reverencia, evitaban pronunciarlo en voz alta y optaban por títulos como Adonai o Elohim. Incluso en el silencio, el nombre resonaba con poder, un testimonio de la profunda reverencia que inspiraba. El nombre de Yahvé es, por lo tanto, más que un vestigio lingüístico. Es un puente entre mundos que conecta a los israelitas con su antiguo pasado, mientras marca su surgimiento como un pueblo único. Habla de un legado divino forjado en el fuego de la transformación cultural, un nombre que no solo significaba a Dios, sino también la historia en desarrollo de una nación y su relación con lo divino. En los primeros días del antiguo cercano Oriente, la fe en Yahvé surgió en medio de los ecos de un mundo politeísta, donde los dioses de la tierra y el cielo marcaban el ritmo de la vida. Yahvé, que en sus inicios fue probablemente una deidad regional, venerada por una tribu específica en el sur de la Levante, no comenzó su camino como el único Dios de Israel, sino como una voz entre muchas en el rico y complejo coro de seres divinos.
La transformación de Yahvé, de un dios local a la máxima y única deidad del pueblo israelita, fue un proceso gradual y profundo, moldeado por cambios culturales, debates teológicos y revelaciones sagradas. Los primeros relatos sobre la fe en Yahvé, tal como se insinúan en las tradiciones eloístas y yavistas de la Biblia hebrea, revelan un mundo donde los dioses coexistían y el ámbito divino estaba lleno de seres poderosos. En este contexto, Yahvé apareció por primera vez, compartiendo escenario con las deidades del panteón cananeo. Con el tiempo, sin embargo, el papel de Yahvé se expandió y su presencia se volvió más dominante. Los textos proféticos y deuteronómicos proclamaron posteriormente a Yahvé como el único Dios verdadero, rechazaron la adoración de cualquier otra deidad y consolidaron el monoteísmo como el pilar fundamental de la identidad israelita. Esta evolución estuvo lejos de ser lineal. El propio nombre de Yahvé, con sus raíces lingüísticas en el hebreo Hawa, ser, llevaba un significado profundo y encarnaba la esencia divina de la existencia eterna. Sin embargo, los ecos de dioses más antiguos como El y Baal resonaron en el carácter de Yahvé, reflejando los profundos vínculos entre la religión israelita y el entramado cultural del antiguo cercano oriente. Él, el padre de los dioses en la tradición cananea, cuya función estaba asociada con la creación y el orden cósmico, dejó su huella en la representación de Yahvé como la deidad suprema. De igual manera, Baal, el señor de las tormentas, con sus luchas contra el caos, encontró paralelismos temáticos en los propios enfrentamientos de Yahvé con la desorden. Los paisajes sagrados de los primeros israelitas son testigos de esta conexión. Santuarios en las alturas, altares y templos, elementos integrales de la adoración cananea, se volvieron centrales para el culto a Yahvé. Estos lugares elevados, a menudo utilizados para ceremonias de sacrificio, reflejaban los sitios sagrados de sus vecinos y mostraban cómo los israelitas inicialmente expresaban su fe en formas familiares. En lugares como Tel Dan, Beerseba y Samaria, los arqueólogos han descubierto restos de altares y piedras inscritas que dan testimonio de la naturaleza ritual de la primera adoración a Yahvé. Estos sitios, impregnados tanto de continuidad como de innovación, reflejaban el esfuerzo de los israelitas por definir su propia identidad mientras permanecían arraigados en tradiciones compartidas. Los rituales practicados en estos lugares sagrados revelan la transformación gradual del culto a Yahvé. Originalmente influenciadas por las costumbres cananeas, estas prácticas evolucionaron a medida que los israelitas comenzaron a enfatizar el pacto único de Yahvé con su pueblo. Los santuarios en las alturas, que en un principio se compartían con otras deidades, fueron consagrados exclusivamente a Yahvé, y los rituales realizados allí marcaron una transición hacia una comprensión monoteísta de lo divino. Con el tiempo, Yahvé dejó de ser un dios entre muchos para convertirse en la única deidad que exigía adoración exclusiva. Este viaje de transformación del politeísmo al monoteísmo, de una deidad regional al Dios de Israel, es testimonio de la naturaleza dinámica y adaptable de la religión antigua. El culto a Yahvé no fue un fenómeno aislado, reflejó los amplios intercambios culturales y los refinamientos teológicos que dieron forma al antiguo cercano oriente. A través de la evolución de la adoración a Yahvé, los israelitas no solo redefinieron su relación con lo divino, sino que también sentaron las bases de una fe que resonaría a lo largo de siglos y civilizaciones. El nombre de Yahvé se convirtió en un símbolo de esta profunda transformación, llevando consigo los ecos de un pasado compartido y la promesa de una presencia única y eterna. En las fértiles tierras de Canaán, donde los ritmos de la vida estaban estrechamente ligados a los ciclos de la naturaleza, comenzó a desarrollarse la adoración a Yahvé, incorporando y transformando
prácticas profundamente arraigadas en las tradiciones culturales y religiosas del antiguo Oriente Próximo. La fertilidad, la realeza y el mundo natural eran temas centrales de la religión cananea, y a medida que la adoración a Yahvé evolucionaba, estos elementos fueron reinterpretados e integrados en la teología de los israelitas. La adoración a Yahvé no existía de ninguna manera de forma aislada, sino que reflejaba un diálogo complejo con las prácticas de las culturas circundantes. La fertilidad y la naturaleza, tan centrales en los rituales religiosos de Canaán, dejaron su huella en la temprana adoración a Yahvé. En Canaán, dioses como Baal eran celebrados por su papel en la garantía de la prosperidad agrícola, y su culto estaba estrechamente relacionado con los ciclos de siembra y cosecha. Estos temas se reflejan en las festividades agrícolas de los israelitas, como Shavuot, la fiesta de las semanas, y Sukkot, la fiesta de las cabañas, profundamente entrelazadas con la fertilidad de la tierra. Aunque estas festividades fueron redefinidas dentro de un marco monoteísta, muestran la influencia duradera de los ritos de fertilidad cananeos, adaptados para honrar a Yahvé como sustentador de la vida y dador de abundancia. El concepto de la realeza divina también sirvió como un puente entre las tradiciones religiosas de Canaán y el temprano Israel. En la cultura cananea, los reyes eran frecuentemente considerados como representantes terrenales de los dioses, cuya autoridad estaba vinculada al favor divino. Esta idea resonó en la comprensión israelita de su relación con Yahvé. Los Salmos, con su exaltación de Yahvé como Rey eterno que gobierna desde Jerusalén, reflejan una visión de soberanía divina que guarda paralelismos con la percepción cananea de Baal y él como gobernantes cósmicos. Sin embargo, en Israel, esta realeza fue reinterpretada. Solo Yahvé era el supremo gobernante, y los reyes terrenales eran vistos como sus siervos ungidos, obligados a mantener su pacto. Los descubrimientos arqueológicos ofrecen más información sobre las raíces culturales compartidas de la adoración a Yahvé. En los primeros asentamientos israelitas, artefactos como figuras e ídolos, a menudo asociados con deidades cananeas, apuntan a una fase de sincretismo religioso. En lugares como Khirbet el-Kom y Tel Arad, se han encontrado objetos que aparentemente se utilizaban en contextos domésticos y cultuales. Estas figuras, frecuentemente vinculadas a la fertilidad o la protección, plantean interesantes preguntas sobre cómo los primeros israelitas conciliaron estos símbolos con sus crecientes prohibiciones contra la idolatría. Estos hallazgos indican una fase de transición en la religión israelita, en la que aún se estaban definiendo los límites entre lo sagrado y lo profano, lo permitido y lo prohibido. La influencia del entorno religioso más amplio también se refleja en el concepto israelita del consejo divino. Las religiones antiguas del Oriente Próximo, incluida la de los cananeos, concebían el universo como gobernado por un consejo de dioses, presidido por una deidad suprema, como él. Esta estructura tiene un paralelo en los textos israelitas, como los Salmos y el libro de Job, donde Yahvé es representado como el gobernante de una asamblea celestial de seres divinos. Aunque la teología israelita posterior enfatizó la autoridad exclusiva de Yahvé, estas primeras representaciones sugieren que los israelitas inicialmente comprendían a su Dios dentro de un marco influenciado por sus vecinos. Con el desarrollo de la adoración a Yahvé, esta reflejó tanto continuidad como innovación. Los primeros israelitas bebieron profundamente de la fuente cultural del antiguo Oriente Próximo, integrando rituales, símbolos y creencias en su propia práctica religiosa. Con el tiempo, estos elementos fueron reinterpretados para ajustarse a la visión monoteísta que definía la identidad israelita. Los ritos de fertilidad se transformaron en celebraciones del cuidado de Yahvé. La realeza divina se reimaginó como una extensión del gobierno cósmico de Yahvé, y el consejo divino se convirtió en un testimonio de la superioridad de Yahvé sobre todas las huestes celestiales.
La historia de la adoración a Yahvé es una historia de profundas transformaciones, un viaje desde tradiciones compartidas hacia una visión teológica única. En sus fases más tempranas, la adoración a Yahvé llevaba la impronta de su entorno cultural, pero gradualmente evolucionó, reemplazando la multiplicidad de dioses por la visión singular y trascendente de un único Dios. Este desarrollo no solo redefinió la identidad de los israelitas, sino que también sentó las bases de un legado religioso que moldearía la historia espiritual del mundo. El exilio babilónico representa un punto de inflexión en el desarrollo de la adoración a Yahvé y en la identidad religiosa de Israel, al reformular paradigmas teológicos y culturales de una manera que dejó un legado duradero. La devastadora pérdida del primer templo en el año 586 a.C. y el exilio forzado a Babilonia separaron a los israelitas de su ancla física y espiritual de adoración, lo que exigió una profunda reflexión sobre la naturaleza, el papel y la relación de Yahvé con su pueblo. De esta crisis surgió una concepción más universal y trascendente de Yahvé, que redefinió los fundamentos de la religión israelita. Antes del exilio, la identidad de Yahvé estaba estrechamente vinculada a la tierra de Israel y al templo en Jerusalén. Era comprendido principalmente como un Dios nacional, un protector y rey que habitaba entre su pueblo, cuya presencia se manifestaba en la santidad del templo. La adoración estaba anclada tanto geográfica como ritualmente, centrada en sacrificios y festividades asociadas con la tierra y sus promesas pactadas. La destrucción de Jerusalén y el colapso de la monarquía davídica desmantelaron esta estructura y sumieron a los israelitas en una etapa de desorientación espiritual. En Babilonia, separados del templo y de los rituales que definían su adoración, los israelitas enfrentaron una crisis teológica. Surgió una pregunta fundamental. ¿Podía Yahvé, quien durante mucho tiempo había sido entendido como un dios local, extender su presencia y autoridad más allá de las fronteras de Israel? Este desafío existencial llevó a una redefinición de Yahvé como un Dios no limitado por la geografía, sino soberano sobre toda la creación. Este cambio transformador se refleja en los escritos del segundo Isaías, donde Yahvé es proclamado como creador de los cielos y la tierra, el único Dios verdadero que dirige la historia y gobierna sobre los destinos de las naciones. El exilio amplió así el papel de Yahvé, de una deidad tribal a un ser divino universal. Un desarrollo crucial durante este período fue la adaptación de las prácticas religiosas a las realidades de la vida en el exilio. Dado que el templo estaba inaccesible, la adoración se trasladó a formas de expresión de fe basadas en la comunidad. Las sinagogas, que existían en formas embrionarias, adquirieron mayor importancia y se convirtieron en lugares de oración, reuniones comunitarias y estudio de textos sagrados. Esto marcó un cambio significativo de la adoración centralizada y basada en sacrificios del templo hacia una forma de devoción más descentralizada y personal. La importancia del estudio de las Escrituras, especialmente de la Torá, se convirtió en un pilar de la identidad religiosa israelita, garantizando la continuidad de su fe y tradiciones incluso en tierras extranjeras. El exilio también provocó una profunda reevaluación del pacto entre Yahvé y su pueblo. La destrucción de Jerusalén fue interpretada por muchos como un juicio divino por el fracaso de Israel en mantener el pacto, lo que llevó a una mayor énfasis teológico en el arrepentimiento, la obediencia y la renovación moral. Profetas como Jeremías y Ezequiel hablaron de un nuevo pacto, uno que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Esta visión de una relación restaurada con Yahvé se centró menos en aspiraciones territoriales y políticas y más en la fidelidad espiritual y el comportamiento ético, promoviendo una comprensión más profunda e interior del pacto. En el exilio, los israelitas lucharon con preguntas sobre su identidad y el propósito divino. El concepto de ser un pueblo elegido
fue reinterpretado a la luz de su sufrimiento, enfatizando una misión de testificar la soberanía de Yahvé incluso entre las naciones. Esta perspectiva universal no solo ayudó a preservar a la comunidad en el exilio, sino que también sentó las bases para la posterior difusión del monoteísmo. El exilio babilónico fue, por lo tanto, un crisol de innovación teológica y adaptación cultural. Forjó una comprensión más resiliente y expansiva de Yahvé, transformándolo de una deidad nacional en el Dios universal de la historia. Este período de reflexión y redefinición aseguró la supervivencia de la religión israelita y le permitió prosperar y evolucionar incluso después del regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo. A través del exilio, los israelitas emergieron con una fe capaz de trascender fronteras y resistir las pruebas de la historia, allanando el camino para las tradiciones monoteístas que habrían de seguir. El exilio babilónico trajo consigo profundos cambios culturales y sociales que impactaron de manera duradera la adoración y la comprensión de Yahvé. Inmersos en las ricas y complejas tradiciones de la cultura babilónica, los israelitas se enfrentaron a un panteón de dioses, rituales complejos y un sistema avanzado de astrología y adivinación. Este encuentro desafió su identidad religiosa y los impulsó a reafirmar la unicidad de Yahvé. Una poderosa respuesta a estas influencias fue el surgimiento de la literatura apocalíptica, como el libro de Daniel. Estos textos expresaban una visión de Yahvé como el vencedor supremo sobre el mal y los opresores de Israel. A través de vívidas representaciones del juicio divino y el establecimiento de un reino eterno, los israelitas transformaron su imagen de Yahvé, de una deidad local, a un gobernante cósmico que orquesta justicia y restauración a nivel universal. El exilio forzó una transformación fundamental en la percepción de Yahvé y en cómo los israelitas se entendían a sí mismos. Ya no limitado a una tierra o a un templo en particular, Yahvé emergió como el soberano Dios de todas las naciones, trascendiendo las fronteras territoriales. Este cambio no solo redefinió la religión israelita, sino que también sentó las bases para el monoteísmo judío. La naturaleza universal de Yahvé, junto con la transición de una adoración basada en sacrificios a prácticas centradas en las Escrituras, influyó profundamente en los escritos de la Biblia hebrea y en los posteriores desarrollos teológicos del cristianismo y el islam. En esta transición, Yahvé dejó de ser un dios entre otros, para convertirse en el único creador de todo lo existente. Los impactos culturales de estos cambios fueron inmensos. La transición de la adoración centralizada en el templo a las sinagogas locales y el énfasis en el estudio de la Torá marcaron una democratización de la práctica religiosa que hizo más accesible la adoración a Yahvé. Estos cambios ayudaron a preservar la identidad de los israelitas durante el exilio y establecieron un marco que influiría en las tradiciones religiosas durante siglos. La transformación de Yahvé, de una deidad tribal a un Dios universal, se convirtió en una característica decisiva del judaísmo y en un precursor de los fundamentos teológicos de las religiones abrahámicas. Los comparativos entre Yahvé y otras deidades antiguas ofrecen una perspectiva para explorar la interconexión de las culturas antiguas. Entre estos, el dios griego Dionisio proporciona interesantes paralelismos. Dionisio, asociado con la transformación, la fertilidad y la redención, comparte motivos simbólicos con Yahvé. Ambos encarnan dualidades paradójicas: Dionisio como dios de la vida y el caos, la éxtasis y la destrucción, y Yahvé como dios de la ira y la misericordia, el castigo y la redención. En relatos como el diluvio universal o la destrucción de Sodoma y Gomorra, las acciones de Yahvé reflejan esta dualidad al equilibrar el juicio con la esperanza de renovación. Los temas dionisíacos de muerte y renacimiento encuentran un paralelismo en los ciclos de Yahvé de destrucción, arrepentimiento y restauración. Los rituales en honor a Dionisio celebraban con frecuencia la fertilidad y la renovación de la vida, reflejando los ciclos agrícolas.
De manera similar, las festividades de Yahvé, como la Pascua y Sukkot, destacan la redención y los ritmos de la naturaleza, subrayando su papel como dador de vida. Estas similitudes no solo revelan motivos culturales compartidos, sino también las formas únicas en que los israelitas adaptaron y redefinieron estos conceptos dentro de su marco teológico. Este tipo de comparaciones enriquecen nuestra comprensión del desarrollo de Yahvé en el contexto religioso y cultural más amplio del antiguo Oriente Próximo. Lejos de estar aislada, la adoración a Yahvé fue moldeada por dinámicas interacciones con tradiciones vecinas. El exilio catalizó una transformación que elevó a Yahvé de ser un protector local a un Dios universal, cuyo impacto resonaría a través de civilizaciones y perduraría durante milenios, como un pilar fundamental del pensamiento religioso. El tema del renacimiento divino crea una conexión fascinante entre Yahvé y Dionisio, que trasciende fronteras culturales y explora la necesidad humana compartida de renovación y transformación. En la mitología dionisíaca, la muerte del dios y su literal resurrección simbolizan un ciclo de vida, destrucción y renacimiento que refleja realidades tanto naturales como espirituales. Este tema también resuena en la Biblia hebrea, donde las intervenciones de Yahvé a menudo representan la renovación espiritual de su pueblo. Eventos como el exilio babilónico y la posterior restauración de Israel destacan el papel de Yahvé al guiar a su pueblo a través del sufrimiento hacia la redención. Mientras que el renacimiento de Dionisio posee una dimensión física y mitológica, los actos de renovación de Yahvé operan en un nivel profundamente simbólico, ofreciendo a sus seguidores esperanza y restauración a través del pacto divino y su intervención. Ambas deidades también se superponen en su relación con experiencias intensas y transformadoras de lo divino. El culto dionisíaco estaba caracterizado por rituales extáticos, en los que los participantes buscaban, a través de la música, la danza y el éxtasis, una unión directa con el Dios. Estos rituales desenfrenados simbolizaban la liberación de las restricciones de la existencia mortal, una conexión inmediata con la energía divina del caos y la renovación. Aunque la adoración a Yahvé no incluía tales éxtasis corporales explícitos, la tradición profética de Israel refleja una intensidad similar. Los profetas experimentaban la inspiración divina como algo abrumador y extático, convirtiendo sus palabras y acciones en vehículos del mensaje de Yahvé. Este rasgo compartido destaca cómo ambas figuras facilitaban encuentros profundos con lo divino, transformando tanto la conciencia individual como la colectiva. Los sacrificios, centrales en ambas tradiciones, subrayan aún más los paralelismos temáticos. En la adoración a Dionisio, el sacrificio de animales, a menudo cabras, simbolizaba la muerte y resurrección del dios, encarnando un ciclo de destrucción y renovación. De manera similar, el sistema de sacrificios de Yahvé enfatizaba la expiación y la reconciliación, donde el sacrificio de corderos o toros servía como un medio para cerrar la brecha entre lo divino y lo humano. Aunque los contextos e interpretaciones diferían, el acto ritual del sacrificio en ambas tradiciones funcionaba como un poderoso símbolo de la búsqueda humana de conexión, redención y el favor divino. El vino, un símbolo compartido en ambas tradiciones, profundiza aún más estas conexiones. Para Dionisio, el vino era un elemento sagrado que encarnaba la éxtasis divina y la transformación, desempeñando un papel central en rituales que celebraban la fuerza vital y la comunión divina. En la tradición israelita, el vino también tenía un significado ritual, presente en festividades y ceremonias religiosas como la Pascua, simbolizando alegría, sacrificio y el pacto. Aunque las interpretaciones y contextos varían, el vino en ambas tradiciones representaba un medio a través del cual lo divino tocaba lo humano, transformaba la conciencia y fomentaba un profundo sentido de la presencia sagrada.
Estos paralelismos entre Yahvé y Dionisio revelan la interconexión del pensamiento religioso antiguo. A pesar de surgir en contextos culturales distintos, los temas de muerte y renacimiento, el encuentro extático con lo divino, los sacrificios rituales y el uso simbólico del vino ilustran patrones compartidos de expresión humana en la búsqueda de lo sagrado. Este entrelazamiento de similitudes no implica una adopción directa, sino que resalta cómo diferentes tradiciones abordaron preguntas universales sobre la vida, la muerte, la renovación y lo divino. Estas conexiones ofrecen una comprensión más profunda de cómo la adoración a Yahvé, aunque exclusivamente israelita, fue moldeada dentro del amplio flujo de intercambios religiosos y culturales antiguos. El surgimiento de conexiones entre Yahvé y otras deidades, como Dionisio, puede entenderse a través del prisma de la interacción cultural y el intercambio fluido de ideas religiosas en el mundo antiguo. El antiguo Israel no era una entidad aislada. Estaba profundamente inmerso en las dinámicas redes de comercio, conquista y migración que caracterizaban el Oriente Próximo. Estas interacciones facilitaron la transmisión de mitos, símbolos y rituales, influyendo en cómo Yahvé era comprendido y adorado. Las fases del exilio, especialmente el exilio babilónico, desempeñaron un papel crucial en este proceso. Los israelitas, viviendo en medio de culturas extranjeras con ricas tradiciones teológicas, se enfrentaron a relatos de dioses y rituales que abordaban temas universales. El sufrimiento, la muerte y el renacimiento de deidades como Dionisio, Osiris y Tamuz eran motivos fundamentales en estas culturas, reflejando preocupaciones profundamente arraigadas sobre la mortalidad humana, la fertilidad y la renovación cósmica. Estas historias probablemente influyeron en la concepción israelita de Yahvé, especialmente en el período posterior al exilio, cuando los temas de restauración y renovación se volvieron centrales en su teología. El antiguo Oriente Próximo, un punto de encuentro para el intercambio intercultural, funcionó como un crisol de ideas mitológicas. Relatos sobre descendencia divina, conflictos y transformaciones cruzaron fronteras lingüísticas y culturales, adaptándose a los valores y creencias de diversas sociedades. Las similitudes entre Yahvé y Dionisio, especialmente en los motivos compartidos de vida, muerte y renovación, pueden interpretarse como parte de este tejido mitológico más amplio. La idea de un Dios que sufre y trae renovación no es exclusiva de una sola cultura, sino que refleja el esfuerzo humano común por enfrentar los ciclos de la existencia y articular la esperanza en la intervención divina durante momentos de crisis. Estas conexiones sugieren que los israelitas, mientras preservaban su propia identidad religiosa, fueron influenciados por sus interacciones con las civilizaciones vecinas. La identidad de Yahvé se desarrolló como resultado de esta interacción, integrando elementos que resonaban con el contexto religioso y cultural más amplio de la región. Este desarrollo no disminuyó la singularidad de Yahvé, sino que enriqueció su carácter al combinar temas de soberanía cósmica con una preocupación íntima por el destino de su pueblo. El proceso de integración y adaptación de elementos de otras tradiciones contribuyó a dar forma a un concepto de Yahvé que resonaba con los temas universales del mundo antiguo, al tiempo que reafirmaba la visión teológica única de Israel. Esta síntesis sentó las bases para un Dios que podía encarnar tanto la trascendencia como la inmanencia, una figura cuya narrativa contenía ecos del legado mitológico más amplio del Oriente Próximo, al mismo tiempo que señalaba el camino hacia una comprensión monoteísta que influiría profundamente en la historia religiosa de la humanidad.